¿Sabías que desde la antigüedad se maneja que existe un solo Dios supremo y que esto tuvo después influencia en algunas religiones tan importantes como el catolicismo y algunas otras? En nuestro programa el día de hoy vamos a descubrir qué tiene que ver el Cábala, el tarot y la alquimia. El día de hoy tenemos el tema del hermetismo. ¿Será cierto que es la base fundamental de las sociedades secretas? Bienvenido. Bienvenidos al único espacio que conjuga el esoterismo, la espiritualidad, el manejo de la energía y el poder de los decretos. Yael Maló. Hola, yo soy Yael Maló, tu compañera en este espacio donde se armoniza la espiritualidad y el esoterismo, donde encontraremos el poder del decreto y sabremos el poder de nuestra palabra. El día de hoy, nuestro tema, hermetismo, con un invitado especial. Vamos a una cápsula para conocer más del tema. El nombre de Hermes Trismegisto es de origen griego y significa Hermes, el 3 veces grande. También se le asocia con el nombre de un dios griego, Hermes, hijo de Zeus, conocido por su denominación romana como Mercurio. Su identidad se pierde en los tiempos, remontándose al Egipto prefaraónico, mucho antes de Moisés. Ciertas tradiciones hebreas lo consideran contemporáneo de Abraham. También es identificado como el dios Tot, intermediario entre Dios y los hombres. Los alquimistas lo consideran el fundador de esa ciencia. La magia y la adivinación también se reclaman herederas de Hermes. Kurt de Gebelin estudió los orígenes históricos del tarot y llegó a la conclusión de que los arcanos mayores son la forma que tomó con el tiempo un antiguo libro egipcio, el libro de Tot. Hermes dominaba la ciencia de este lenguaje sagrado que confería poderes mágicos a quien lo conocía. Por ello, a él también se refieren los cabalistas y las escuelas de simbología de todos los tiempos. Se dice que Moisés, a partir de que se inició en la Cábala, era discípulo de Hermes. Hermes Trismegisto es un padre universal de todos los saberes, un gigante de la sabiduría, no solamente de aquella que se ha denominado hermética, sino también de muchos otros saberes considerados profanos, que tienen en él su fundamento y cuya concepción y desarrollo es solamente posible en el marco de la filosofía contenida en el Corpus Hermeticum. Empecemos con este fascinante tema que, como vemos, tiene influencia en muchas religiones, en muchas sociedades y en muchas costumbres. Está con nosotros Carlos Díaz. Bienvenido, Carlos. Gracias, Jessy. Eres especialista en el tema. Platícame, ¿eres iniciado en el hermetismo? Así es, tengo 3 iniciaciones aproximadamente y bueno, te voy platicando un poquito. Este es un sendero largo quien elige entrar a este tipo de, de ascenso de conciencia. Básicamente es una filosofía antigua. Te puedo hablar un poquito de los antecedentes, me gustaría, Jessy, para poder comenzar a entrar un poquito en la estructura. Te platico, todo esto comienza con 2 mitos fundamentalmente. El primer mito viene de Egipto, en donde, bueno, el mito base es cuando Thor, quien es hijo de Ra, y estos personajes junto con Demeter, que es la diosa de la justicia, ellos básicamente pesaban el corazón de cualquier ser humano cuando moría, y el objetivo de esto es que lo pesaban con la comparación de una balanza y una pluma, y se decía que entre más ligero fuera el corazón, es que el ser humano había llevado un mejor ascenso de conciencia a través de su encarnación presente, ¿no? Esto comienza realmente y se unen los 2 mitos en Grecia, en donde, bueno, finalmente nace Hermes Trismegisto, aproximadamente siglo IV al siglo I aproximadamente, Jessy. Y bueno, realmente él es un maestro que llevaba el alma de los muertos al ascenso, digamos, para encontrar a Dios después del plano físico. Estos 2 mitos se unen realmente, se decía que eran muy parecidos el mito egipcio con el mito griego, y bueno, comienzan a escribir libros ocultistas, textos ocultistas más o menos, Carlos, en este tiempo. Perdón que te interrumpa, ¿de ahí viene el nacimiento dentro de las sociedades secretas?
Es correcto, todo esto, Jessy, comienza a suceder porque, si te das cuenta, toda la parte de la gnosis que se le llama, que es justamente este conocimiento oculto, pues tiene, normalmente, por ejemplo, en Egipto era trabajado dentro de las cámaras egipcias, dentro de las pirámides donde se practicaba este tipo de ritualística, ¿no? Y justamente en Grecia también, al ir pasando el cruce de la historia, pues obviamente todo esto era muy oculto, puesto que los tachaban de brujos, hechiceros, etcétera. Entonces, todo esto se maneja, digamos, y se van formando estas sociedades secretas. De aquí arranca justamente los Rosacruces. ¿La masonería? La masonería, los templarios, por ejemplo. Y todos ellos tienen estos códigos dentro de sus reuniones o sus logias. Y básicamente se trabajan sobre, el hermetismo trabaja sobre 3 bases fundamentalmente. ¿Tú eres masón? Yo soy hermetista de primer inicio, con 3 iniciaciones, y ahorita yo practico lo que es la Kabbalah, básicamente. Dime la relación del Kabbalah con el hermetismo. Con el hermetismo. Pues mira, básicamente es que más o menos a partir del siglo VII aproximadamente, dentro de este cruzar, en donde las historias empiezan a tener su realce y su historia, justamente se unen en que trabaja tanto el hermetismo como la Kabbalah, y los masones también trabajamos sobre el árbol de la vida, básicamente. Este árbol de la vida, te platico, son 10 senderos, son 10 esferas, perdóname, 22 senderos. Estos 22 senderos son arquetipos de vida, estados de conciencia, en los cuales se dice que todo el ser humano viene a pasar por cada uno de estos estados de conciencia, estos 22 estados de conciencia. ¿Cómo sabemos en qué estado estamos? Bueno, primero que todo se empieza con un sendero en donde, bueno, siempre se va a cruzar el guía espiritual correcto, en este caso el hermético, el masón o el cabalista. Siempre llega por sincronía, por tiempo y espacio. Y básicamente lo que comienza el iniciado es contener, normalmente los atrapan en un momento de caos, ¿sabes, Jessy? En donde su vida está en una curva hacia abajo, y es donde les está pidiendo el mismo maestro interno el despertar y la búsqueda, ¿no? Y entonces comienzas justamente con un trabajo, hay un principio en el hermetismo, ahorita hablaremos de los 7 principios herméticos, por favor, pero te comento de uno fundamentalmente, que es justamente el principio de generación. El principio de generación, Jessy, habla de que todo tiene un inicio y un principio femenino y masculino. Este inicio del principio de masculino y femenino justamente son 2 aspectos. Lo traducimos, esto es igual, en palabras un poquito más simples, al diablito y al angelito que tenemos siempre, ¿no? Y se dice que siempre el angelito es el que está monitoreando la mente superior. Vamos a poner que el angelito es igual a la mente superior y este diablito es igual a la sombra de nosotros. Entonces, ambas viven de nosotros. Ambas viven de nosotros. Es nuestra dualidad. Exactamente. Aquí, ¿qué pasa? Aquí hay un punto bien interesante, Jessy. Normalmente nosotros nacemos en este sentido de dualidad. Pero ¿qué va sucediendo conforme vamos creciendo y vamos desarrollando hasta llegar a la edad adulta? ¿Qué sucede con esto? Normalmente, por ejemplo, nosotros como hombres, pongo un ejemplo muy normal, estamos a veces, la mayoría, peleados, los que no tienen búsqueda, con su parte femenina. Entonces, primero tenemos que asumir que todos tenemos estos 2 principios, femenino y masculino. Al mismo tiempo, este aspecto de la sombra se tiene que comenzar a trabajar. ¿A qué me refiero a la sombra? Todos aquellos detonadores o defectos que tenemos nosotros y que muchas veces son creencias de nuestro pasado y por ende están como codificadas en nuestra psique, ¿de acuerdo? Entonces es muy difícil a veces trabajarlas, liberarlas y transformarlas. Sobre todo porque están ocultas dentro de nosotros. Así es, así es. Y este es el trabajo realmente del hermético, ¿no? Del hermetista. Va unido esto a lo que le llamamos nosotros 3 bases, que se trabaja sobre la alquimia. Y este proceso alquímico es justamente hacer un sentido de una unidad energética dentro de nosotros. Estos 2 aspectos femeninos y masculinos, llevarlos a una esfera de unidad y entonces comenzar a vivir en la mente superior. Se abre un portal en cuando uno empieza a hacer un trabajo sómbrico, Jessy. Platícame un poquito de la alquimia antes de que pasemos a otro caso, para que nos aclaremos dudas, sobre todo a mí. ¿Qué es la alquimia? En sí, ¿qué es la alquimia? Pues mira, básicamente la alquimia, en los mitos históricos, si tú sabes, más o menos los alquimistas trabajaban y convertían el plomo literalmente en oro. Ahora la alquimia de la nueva era justamente lo trabajan desde los herméticos, templarios, rosacruces, etcétera,
Trabajamos con alquimia y ahora es una alquimia de convertir realmente el plomo de nosotros, que es toda esta sombra, ¿no? Que a veces nos come, que nos provoca enfermedades, que nos somatizan las enfermedades, y es comenzar a trabajar con este proceso sómbrico para convertir ese plomo en oro. Sí me gustó que me hayas aclarado eso, porque muchas veces pensamos que la alquimia es literalmente el plomo convertido en oro, pero estamos hablando de la forma espiritual, de la forma interna de nuestro poder. Es correcto. ¿Sí? Es correctísimo, Jessy. ¿Nos ibas a dar un segundo punto? Sí, el segundo punto que manejamos nosotros son los 7 principios herméticos, ¿no? Que bueno, finalmente los establece Hermes Trismegisto, y bueno, te los voy a mencionar básicamente. El primero, estamos hablando de lo que es el mentalismo. Se dice que todo en el universo es mente. Entonces nosotros, como buenos alquimistas que estamos trabajando dentro de este sendero, tenemos que volvernos poderosos de lograr dominar nuestra mente, no que la mente nos domine, así como las emociones. Elegir cuáles son luminosas, cuáles son sómbricas, y uno ser el guía de todos estos dos planos, de tanto las emociones, que es lo femenino, como la parte intelectual, que es la mente. Porque al final somos responsables de nuestro ser. Completamente. Nos regalaron algo que se llama libre albedrío, pero cuando lo manejamos desde la mente inferior, pues obviamente a veces utilizamos el libre albedrío con la energía incorrecta, con la sincronía incorrecta, y entonces viene de ahí, siguiente regla te diría, la ley de causa y efecto. Entonces hay que portarnos bien para que nos vaya bien. Eso es lo que entiendo. Así ¿sí? es. Vamos a un corte y regresamos con este tema tan interesante, el hermetismo. Con Yeel Maló conocerás tu energía interior y el poder de los decretos. Continuamos.